Espíritu Santo. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejaréis, él también os dejará. El versículo 7 en adelante dice: pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová, su Dios, estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová le dio paz por todas partes. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Damos gloria al Señor. Amén. Toda la honra y toda la gloria son para Él. Como decían los hermanos, hoy estamos finalizando el tercer bloque de este año, titulado La búsqueda de Dios. Amén. Sé que han pasado cerca de 6 semanas y usted ha escuchado y seguramente ha aprendido sobre la búsqueda de Dios. Y probablemente lo que les vaya a compartir es como un recordatorio de todas esas cosas que pudimos haber aprendido durante estas últimas semanas. Amén. Le coloqué un título que es Acciones de un buscador de Dios. Si yo le preguntara a usted en este día, ¿se considera usted un buscador de Dios? ¿Se pudiera usted definir como un hombre, como una mujer, como un joven que busca a Dios? En este pasaje o en la historia que contiene estos versículos que les leí, se habla de un rey llamado Asa. Y esta historia se consigue en los capítulos 14, 15 y 16 del segundo libro de Crónicas. Y es una historia muy interesante y habla sobre lo que es la búsqueda de Dios. Y considero que tiene una enseñanza bastante completa sobre lo que es la búsqueda de Dios. Pero por cuestiones de tiempo les voy a compartir algunas. Amén. Dice la Escritura que cuando Asa comenzó a reinar en Judá, él dispuso su corazón para buscar
a Dios, a pesar de que los padres de Asa no buscaron al Señor. Sin embargo, él dispuso su corazón para hacerlo. Y no solamente él quiso buscar a Dios, sino que en su reino mandó a que todo Judá buscara al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos. Como resultado de esta acción de Asa, dice la Escritura que Dios le dio paz por todas partes. Amén. O sea que Asa dio la recompensa, vio que no era en vano esa decisión que él había tomado de buscar a Dios. Como le decía el hermano que estaba ministrando, no es en vano el que usted y yo busquemos a Dios. Cuando se habla de paz y de prosperidad, ahí incluyen muchas bendiciones, ¿verdad? No se puede tener paz con el estómago vacío, no se puede tener paz con una enfermedad, ¿verdad? Entonces, esa paz habla de que había la bendición y el favor de Dios sobre el rey Asa y sobre Judá. Y pensando en esto, yo estaba buscando una definición para entender o para comprender qué es un buscador de Dios. Y dentro de esas preguntas me llevó fue a ver las acciones, los hechos de este hombre que dispuso su corazón para buscar a Dios. Porque dice que más dicen los hechos que 1000 palabras. Podemos decir, podemos hablar con nuestra boca y decir que yo busco a Dios, pero nuestros hechos y nuestros actos son los que confirman si realmente buscamos a Dios. Amén. Ahora, la primera cosa, ahí está, el hermano va paso adelante, gloria a Dios, es que los que buscan a Dios, cuando claman a Dios, Dios les responde. Sabe que hay mucho clamor, pero a veces pareciera que no hay poca respuesta. Y yo pensando en esto, me decía a mí, Señor, ¿por qué tú respondes el clamor de los que te buscan? Yo sé que la Biblia habla de que los que invocan el nombre del Señor serán salvos, pero esto no es sobre la salvación, esto es sobre la intervención de Dios a tu favor. ¿Cuántos quieren que Dios intervenga a su favor? Pero, entonces, Dios responde al clamor de los que le buscan. ¿Y sabe por qué? Porque los que buscan a Dios, Dios conoce su voz. Para Dios, cuando usted le busca, Dios conoce la voz. Amén. Y cuando hay un clamor de una voz que Dios oye, Dios responde a ese clamor. ¿Cuántos pueden decir amén? O sea que no es un extraño ese que clama, es alguien que le busca a Él, es alguien que se identifica con Él, y Dios está dispuesto a responder a ese clamor de ese hombre y esa mujer que le busca con un corazón dispuesto. Amén. Cuando nosotros buscamos a Dios, eso no implica que no vamos a enfrentar batallas, que no vamos a tener luchas. No, a pesar de que Asa había dispuesto su corazón para buscar a Dios y que Dios le había dado paz, sin embargo, hubieron unos enemigos que se levantaron contra Asa y contra Judá. Y dice la Escritura que se levantó un gran ejército de los libios y de los etíopes. Y este ejército era mucho más numeroso que el ejército del rey Asa. Este ejército enemigo que venía contra ellos tenía mejores armas. Humanamente hablando, esta batalla que tenía el rey Asa, humanamente estaba perdida. Pero Asa, dice la Escritura, que clamó al Dios que él buscaba. Y dice la Escritura que Dios respondió al clamor de Asa
y Dios le dio la victoria contra sus enemigos. ¿Cuántos pueden decir amén? O sea que Dios responde al clamor y le dio la victoria. Amén. Dios oye el clamor de los que le buscan. El Dios que nosotros buscamos no es solamente un Dios creador, sino que es un Dios que está interesado en usted y en mí. Él también se interesa por nuestras necesidades. Cuando invocamos al Señor de corazón, cuando invocamos ese nombre que es sobre todo nombre, cuando invocamos el nombre de Jesucristo, cuando invocamos al Dios Todopoderoso, Él no hace su oído sordo, sino que Él escucha, Él responde y Él actúa. Amén. Ese es nuestro Dios. Cuando hablamos de clamor, significa implorar, pidiendo ayuda. Es una voz que clama pidiendo socorro. Eso es un clamor. Y como le decía al principio, el clamor de un buscador de Dios es una oración que toca el corazón de Dios. Es un clamor que mueve la mano de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios se mueva a su favor? Entonces, ese es el Dios a quien nosotros debemos de buscar. Dice la Escritura, clama a mí yo. Y el Salmo 55 dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Amén. Entonces, hay batallas que tenemos que enfrentar. Hay batallas como la del rey Asa, que quizás usted esté enfrentando. Hay personas que luchan contra alguna enfermedad, donde humanamente la medicina no puede hacer nada por ellos. Pero hay un Dios al que podemos clamar, un Dios que puede responder a tu clamor y darte la victoria. Tal vez estás batallando por la salvación de un ser querido y esa persona has hecho todo lo que está, digamos, a tu alcance, pero no hay cambios. Bueno, déjame decirte que el Dios que escucha tu clamor tiene el poder para cambiar a esa persona. Sea tu hijo, sea tu hija, sea tu esposo, sea tu padre, Dios es el que puede cambiar ese corazón. Así que busca a Dios, busquemos a Dios y Él responderá a nuestro favor. Amén. ¿Qué decir de las finanzas? Cuando hoy enfrentamos tiempos difíciles, donde las cuentas no nos alcanzan, tenemos ese Dios que podemos clamar y ese Dios nos ha de responder. Amén. Y eso es, Dios responde el clamor de los que le buscan. Así que si tú le buscas a Dios, si tú le buscas de corazón, confía en Él, clama a Él y Él te responderá. Amén. Y cuando te responda, entonces hónralo, proclama sus maravillas, alaba su grandeza y dale la gloria a Él. Amén. Así que esa es una de las acciones de los hombres y mujeres que buscan a Dios. En medio de sus batallas, claman a Dios y Dios les responde dándoles la victoria. Amén. Así que Dios nos ayude a buscarle de corazón. Que veamos la manifestación de Dios a nuestro favor. Número 2. Dice la Escritura que cuando Asa escuchó al profeta, dice que cobró ánimo. ¿Cuántos necesitan ánimo? ¿Cuántos necesitan fortaleza? ¿Cuántos necesitan esperanza? ¿Verdad? Bueno, esa es otra de las acciones de los hombres y mujeres que buscan a Dios. Son personas que tienen ánimo. Amén. Dice la palabra en los pasajes que después de la gran victoria que Dios le había dado al rey Asa, él regresó a Jerusalén. Cuando él regresa a Jerusalén, le sale al encuentro un hombre, un profeta de Dios, con un mensaje del cielo, que le dice: Asa y Judá,
Si ustedes dejan a Dios, Él también lo dejará. Pero si ustedes buscan a Dios, entonces lo hallarán. Dios estará con ustedes si ustedes están con Dios. Y dice, y les digo, esfuércense, porque hay recompensa para vuestra obra. Y en el versículo 8 del capítulo 15 de 2 de Crónicas, dice que cuando el rey Asa escuchó las palabras del profeta, dice que cobró ánimo. Y eso debe ser una respuesta ante las promesas de Dios. ¿En qué se basa ese ánimo que recobró o que tuvo el profeta? Es en que él entendió que si él buscaba a Dios, tenía la promesa y la certeza de que iba a encontrar a Dios. Tenía Asa la respuesta en las palabras de Dios, que si él estaba con Dios, Dios estaría con él. Y que si Dios está contigo, que si Dios está conmigo, seremos entonces más que vencedores. Amén. Entonces eso estimuló, motivó al rey Asa, cobró ánimo, recibió fortaleza en las palabras y en las promesas de Dios. Asa entendió que no era en vano el disponer su corazón a Dios. Asa entendió que no era en vano el tiempo que invertía para acercarse a Dios. Y eso entonces le motivó y le fortaleció para seguir adelante. Y Dios nos da promesas hermosas a esos que le buscan. Dice la Escritura que Él es galardonador de los que le buscan. Y el Salmo 34:10 dice que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Promesas de Dios para los que le buscan. Amén. Sí, esa promesa también puede ser suya. Esa promesa también puede ser mías. Y nos apropiamos de ellas cuando le creemos a Dios, cuando tenemos esa certeza de que Dios no es hombre para mentir y que si Él lo ha prometido, Él lo ha de cumplir. Amén. Ahora tal vez usted llegó a este lugar cansado, desanimado, sin fuerzas, pero hoy Dios te trajo para renovarte, para decirte que sigas adelante, que vale la pena esforzarse, que no estás perdiendo tu tiempo ni tus fuerzas. Así que levántate en fe, recibe fuerza de Dios para que continúes tus batallas y tus luchas. Aférrate a sus palabras, aférrate a sus promesas, en el nombre de Jesús. Amén. Así que ánimo para seguir buscando a Dios. Número 3. En el mismo versículo 8, dice que una de las cosas que hizo Asa fue quitar los ídolos. ¿Sabe que en el tiempo del rey Asa, el pueblo de Dios tenía unos ídolos? Esos ídolos eran unas imágenes. Y dentro de los ídolos más reconocidos o nombrados por la Biblia está Baal y Acera. Ellos adoraban, honraban a esas imágenes, falso Dios, y de esa manera quebrantaban los mandamientos o los 2 primeros mandamientos que Dios le había dado a su pueblo, donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de ti, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Amén. Ahora, los cristianos seguramente no tenemos imágenes, ¿verdad? O esculturas ante las cuales nos postremos para adorar. Pero los ídolos van mucho más allá de una imagen. El ídolo es cualquier cosa que puede ocupar el lugar de Dios. Dios nos pide a lo largo de la Escritura que Él debe ser el primero,
que Él debe ser el más importante, que Él debe ser lo más valioso para ti y para mí. Entonces hay cosas que pueden tomar lugar a un ídolo en nuestros corazones. Entonces Dios debe estar por encima de todo y Dios exige ser el primero. Amén. Y hay dos preguntas que pueden responder si hay un ídolo en nuestro corazón. Por supuesto, esas respuestas a esta pregunta tienen que ser con sinceridad y con honestidad. Si yo le pregunto a usted, ¿usted tiene un ídolo? Seguramente y rápidamente usted va a decir que no. Sin embargo, le pregunto, ¿qué es lo que usted ama más? ¿A quién usted ama más? ¿En qué invierte usted su tiempo y sus fuerzas? ¿Cuál es tu mayor pasión? A veces vemos personas que hablan con tal pasión sobre algunas cosas, hablan con tal pasión sobre el cine, sobre los deportes, sobre su trabajo, sobre sus propiedades, pero cuando los escuchamos hablar de Dios, no hay esa misma pasión. Como decía la hermana, se cansan, se aburren, y es síntomas de que realmente Dios no es lo más importante para él. Sencillamente Dios no es su pasión. Es porque hay otro, o hay otras cosas más importantes en él o en él. ¿En dónde está tu confianza? Responde en si hay un ídolo en nosotros. ¿Cuál es tu confianza? ¿En quién te apoyas? Cuando tienes batallas, cuando tienes luchas, ¿a qué acudes primeramente? ¿Es a Dios o es a los hombres? ¿Sabe? Cuando leemos la palabra de Dios sobre este rey, hubo un tiempo en que Asa dejó de buscar a Dios. Y cuando él dejó de buscar a Dios, dice la Escritura que se le presentó una nueva batalla. ¿Y saben lo que hizo Asa? Asa fue alianza con otro rey. El Asa que un tiempo estuvo buscando a Dios, aquel que clamó a Dios en la batalla, no se apoyó ahora en Dios. La respuesta sencilla, él no estaba buscando a Dios. Había dejado de buscar a Dios. Entonces por eso fue que confió más en el hombre. Cuando buscamos a Dios, nuestra primera parada en busca de auxilio, ¿quién es? Dios. Es a Dios a quien vamos a clamar. Y saben, en la Escritura, en estos viernes pasados de la Biblia hablamos del monte Moriah. Y dice que en el monte Moriah Dios probó el corazón de un hombre llamado Abraham. Y es curioso decir, el llamado que le hace Dios a Abraham es que le dice: sacrifícame a tu único Isaac, a quien tú amas. Eso indicaba, o entiendo, que ese niño o esa persona que Dios le había dado se había convertido en el todo de Abraham. Imagínense por un momento, ¿no? Tantos años esperando un hijo, tantos años esperando el cumplimiento de la promesa, y Dios le da al hijo cuando ya está en una edad avanzada. ¿Cómo no se pondría ese hombre con ese hijo? ¿Ah? Sin embargo, Dios, probando el corazón de Abraham, le pide que lo ofrezca en sacrificio. Pero este hombre que se conocía o se conoce como un amigo de Dios, a través de su respuesta nos enseña que aunque él amaba a Isaac, no permitió que Isaac se convirtiera en un ídolo para él. Y con valentía tomó a su hijo y estuvo dispuesto a sacrificarlos
para decirle: Señor, tú sigues siendo lo más importante para mí. Señor, tú sigues siendo el primero en mi corazón. Amén. Entonces, tú eres, Señor, lo más valioso. Tu amistad es más importante aún que mi propio Hijo Isaac. Gloria a Dios. Amén. Y allí quedó registrado para usted y para mí: Dios debe estar por encima de todas las cosas en su corazón. Amén. ¿Habrá algún Isaac en su corazón? ¿Habrá dejado usted que otras cosas tomen el lugar de Dios? Pensando en esto, hermanos, en ese Isaac representa las promesas de Dios. Hay personas que dejan, una vez que se cumplan las promesas de Dios en su vida, se conviertan en ídolos. Y le explico: hombres que esperan en Dios la pareja. Entonces, cuando Dios le da la pareja, entonces ahora su vida, su fuerza y su tiempo lo dedican a la pareja, a salir, a pasear, y dejan a un lado a Dios. Hay otros que esperan el cumplimiento de un hijo, o esperan el cumplimiento de una bendición, una propiedad, y cuando Dios cumple su promesa, entonces todo su tiempo y esfuerzo es para el trabajo, es para el estudio, es para el hijo, y relegamos a Dios a un segundo plano. Algunos anhelan un ministerio y oran y esperan en Dios que Dios les entregue el ministerio, pero cuando el ministerio lo están ejerciendo, aman más el ministerio que al mismo Dios. Pero Dios hoy nos dice que debemos de quitar los ídolos de nuestro corazón. Una persona que busca a Dios, Dios es lo más importante. Dios es lo más valioso. Dios está por encima de cualquier otra cosa. Amén. Así que si hay algo que te roba el tiempo, que te roba tus fuerzas, que te quita la paz, que te aflige, déjalo a un lado, sacrifícaselo a Dios y dile: Señor, toma tu lugar en mi corazón. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Número 4. Otra de las cosas que hizo el rey Asa fue restaurar el altar de Jehová. Un altar es un lugar alto donde generalmente se ofrecen sacrificios, y se hacían también altares para hacer ofrendas a Dios. De hecho, en la clase hoy nos pasaron unos versículos donde se nos pedía y se nos hablaba de un hombre que hizo un altar a Dios, o Dios le dijo que tenía que hacer un altar, que fue a Jacob en Betel. ¿Por qué en Betel? Porque en Betel Jacob tuvo un encuentro con Dios. O sea que los altares también se levantaban donde tenían encuentros con Dios. También se levantaban altares para adorar a Dios. Amén. Ahora, cuando no hay altar, hay problemas. Cuando el altar de Jehová estaba arruinado, lo que había era problemas, confusión, derrota. Eso era lo que le ocurría al pueblo de Israel cada vez que el altar se encontraba derribado o en peores condiciones, que necesitaba reparación. Y en la actualidad ya no hacemos ese tipo de altar, pero el altar representa un lugar donde nos encontramos con Dios, y se hace regularmente. Yo diría que debe hacerse a diario. Ese lugar que representa hoy en día el altar a Dios debe ser un lugar donde yo tenga esa privacidad para estar a solas con Dios. Puede ser tu habitación, puede